Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia y está a cargo del grupo de investigación Filociencia. Quienes quieran seguir estos videos, quienes quieran también poder profundizar, pues pueden seguirnos a través de el link https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Este es pues un espacio de diálogo y conversación de tipo virtual en el cual se hace referencia o se tiene el interés de comunicar sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos a través de esta conexión todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quienes quieran tener mayor información al respecto pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. Así que bienvenidos, vamos a comenzar nuestro encuentro de la tarde de hoy. Y para esta ocasión vamos entonces a tener en cuenta un texto que amablemente nuestro colega Luis Francisco Ochoa ha traducido y que se titula ¿Por qué desapareció Jürgen Habermas? Este filósofo alemán fue uno de los intelectuales públicos más influyentes del siglo XX, pero la política del siglo XXI lo ha dejado a la deriva, según lo que el texto inicialmente nos plantea. Este documento está también en original bajo el título White Jürgen Habermas Disappeared por Black Smith de Fulbright Scholar en North Macedonia, y pues con su correspondiente enlace por si esta información puede ser útil para alguien que quiera buscarlo en la web. Y pues el documento como tal pues está fechado del 7 de febrero del año de 2021 y del cual pues tenemos acceso gracias a la traducción de Luis Francisco, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Astrid. Un saludo para todas las personas que se encuentran en este momento compartiendo esta tertulia y para las personas que posteriormente vayan a observar el video correspondiente. Como muy bien lo señala Astrid, este es un texto de nota periodística hecha por Blake Smith, un académico de estas becas que se llama Fulbright en la zona de Macedonia del Norte. Estamos hablando de Europa, cerca a Grecia, y fue hecha la nota en el año 2021. Muy bien, entonces, Jürgen Habermas puede ser el intelectual más destacado de Europa. Desde la década de 1960, su beca ha fijado agendas de investigación en filosofía, sociología e historia, mientras que sus artículos periodísticos y entrevistas han dirigido debates públicos sobre temas que van desde la memoria del Holocausto hasta la guerra de Irak. También puede ser el intelectual más destacado de Europa, que aboga por la integración económica y política de este continente. En los últimos años, vamos a decir en los últimos 20 años, a medida que esa integración se ha estancado, en el proceso europeo hablamos,
Se podría haber esperado que las intervenciones públicas de Habermas ganaran en urgencia en su aparición. Más bien ha sucedido lo contrario. Aunque ha sido tan productivo filosófica y políticamente como siempre, su trabajo parece haber perdido relevancia. Los acontecimientos políticos contra los que ha luchado durante décadas, desde el nacionalismo populista hasta la erosión del estado de bienestar, parecen más intratables que nunca, mientras que los problemas en los que su teoría política tiene poco apoyo, como la creciente influencia dentro de Europa de un gobierno no liberal y la China con uno antidemocrático, parecen cada vez más apremiantes, lo cual entra en contradicción de muchas de sus advertencias, análisis que había hecho en su momento. Aún eminente en la academia, porque eso no se puede negar, pero cada vez más marginal fuera de la academia, en lo teórico es más conocido por su noción de la esfera pública, que es un concepto que viene desde los años 60, desde sus primeras producciones relacionadas con el concepto de opinión pública, en la que los intelectuales influyen en la política moldeando la opinión pública y con ello se corre el riesgo de convertirse en un contraejemplo de lo más convincente de su propio ideal. Aquí vale la pena decir y extender que Habermas siempre ha tratado el problema del conocimiento humano y de la actividad humana en el marco de la esfera de una filosofía de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, que por supuesto toca diversos aspectos de la cultura, eh, principiando por la filosofía del lenguaje, por la filosofía eh, del conocimiento científico, en una especie de epistemología desde una perspectiva dialéctico neomarxista, ¿no? Y por ello, pues con toda la serie de elementos que permiten una crítica de la cultura y de la sociedad en las premisas que, por supuesto, la segunda generación de la escuela de Frankfurt que él encarna, pues conllevaron a hacer una serie de diagnósticos acerca de la naturaleza de la sociedad contemporánea, de la sociedad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, con todos los elementos que tenía la trama internacional y la política internacional de los distintos países, pero principalmente de la situación europea. Vale decir entonces que el trabajo académico y los compromisos políticos de Habermas se han mantenido unidos por una visión de mundo que amplía las ideas del filósofo de la Ilustración del siglo XVIII, Immanuel Kant. Aquí vale decir que muchos de los elementos del pensamiento habermasiano están basados en varios de los componentes de la filosofía kantiana, por supuesto con una dosis acerca de la visión hegeliano-marxista de las concepciones sociales. Sin embargo, desde el comienzo de su carrera, Habermas se ha visto ensombrecido por dudas sobre si esta visión puede aplicarse a la política. Ha buscado recursos culturales desde la herencia de la Revolución Francesa hasta el poder de la indignación para generar una voluntad popular en apoyo de su programa de concepción política. Desde principios de siglo, esta búsqueda ha llevado a Habermas a reconsiderar la religión, para ser más específicos, el cristianismo occidental, como un posible aliado en este proceso de desarrollo desde el punto de vista político-social. Y culminando con un trabajo reciente que es la eine Geschichte der Philosophie, otra historia de la filosofía, una publicación del año 2019, la cual aún no ha sido traducida al idioma inglés, según el periodista Blake,
y su giro hacia la religión se entiende mejor como otro intento más de superar una contradicción insuperable en la base misma de su proyecto de filosofía. Aquí vale la pena también decir que dentro de las fases del proceso de desarrollo académico de Habermas, él estudió con mucho detalle eh, el pensamiento de Max Weber, que se generó finales y principios del siglo XX, donde se analizó el problema de la racionalidad de la acción y el papel, por ejemplo, de la religión luterana en la consolidación del proyecto de desarrollo del capitalismo contemporáneo o del capitalismo que se generó en Europa. Vale decir que el historiador británico Perry Anderson definió una vez la tarea del marxismo después del colapso de las esperanzas de una revolución proletaria como la búsqueda de agencias subjetivas capaces de derribar al capitalismo. Esto debido a todo lo acontecido en la caída de la Unión Soviética y todo el sistema de la cortina de hierro en los países de Europa del Este. La creciente irrelevancia que ha tomado Habermas sugiere que el liberalismo europeo se ha comprometido erróneamente con un proyecto similar de tratar de encontrar voluntarios para sus objetivos predeterminados y que este proyecto puede llegar al mismo final amargo de las aspiraciones comunistas. Vale decir que su declive como intelectual público es más que el producto de tendencias culturales cambiantes o circunstancias desafortunadas que han frustrado algunas de sus preciadas causas o propósitos de orden filosófico político. Representa el agotamiento potencial del tipo de política que encarna su carrera. En su primer libro, La transformación estructural de la esfera pública, donde habla justamente del concepto de opinión pública, que es una obra de 1962, Habermas en ese momento ya se posicionaba como un heredero intelectual de Kant. En su opinión, Kant había articulado un sistema de moralidad en el que todos los seres humanos debían ser tratados como libres e iguales. No sé si ustedes recuerdan un breve escrito de Kant llamado ¿Qué es la ilustración? En este pequeño texto se condensa mucho de lo que desarrolla Habermas en la transformación estructural de la esfera pública, con el propósito de poder sustentar y argumentar la necesidad de una sociedad libre y abierta, en la cual los seres humanos pudieran ser tratados como libres e iguales, y idea que siempre se desarrollará en sus procesos posteriores de tipo intelectual, incluso llegando hasta la teoría de la acción comunicativa ya en los años 80, pero después de haber pasado varios elementos críticos acerca de la naturaleza del conocimiento y la crítica de la sociedad. Aquí vale la pena también decir que pues Kant sostuvo que este sistema es inmanente a la estructura del pensamiento racional que sería propio de Occidente y típico de la herencia de la cultura europea, como prototipo del pensamiento occidental. Todos los seres humanos, en la medida en que pensamos, somos capaces de convertirnos en agentes morales autónomos, reconociendo independientemente que la ley moral debe aplicarse para todos. Y partiendo de esta base, pues Kant afirmó que el liberalismo, un régimen político y económico fundado en el reconocimiento de los derechos universales que garantizan la libertad y la igualdad, corresponde a la naturaleza humana y que su difusión global es la trayectoria de la historia. Y aquí es donde vemos cómo, pues, por qué se entiende que también el proceso de la Revolución Francesa trata de involucrarlo Kant con este proceso del pensamiento liberal y la organización social, política de las sociedades en la época contemporánea, y con ello tratar de mantener una racionalidad
que permitiera explicar la democracia liberal para sostener las sociedades de las últimas décadas y sobre todo en la organización de los países de Europa. Vale decir que inspirándose en Kant, Habermas reconoció, sin embargo, varios problemas en el pensamiento que estaba estilando. El concepto kantiano de autonomía parecía contaminado por una defensa del capitalismo del laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Las personas no pueden ser realmente autónomas, respondió Habermas, a menos que tengan una base material para vivir de forma independiente. Entonces aquí se dan algunos elementos justamente de la distancia que puede uno encontrar entre lo que son las formas intelectuales y conceptuales en términos de una ontología del deber ser de la conducta humana, y otra cosa es de los hechos o de los aspectos fácticos de los cuales, entre los cuales uno encuentra cómo es una sociedad. En la era moderna, dice Blake, esto significa que necesitan el apoyo de un estado de bienestar, es decir, de un estado que garantice todos los aspectos necesarios que permitan entender que los seres humanos son todos iguales ante la misma sociedad formalmente establecida y legitimada a través de un estado. Sin embargo, dado que un gobierno expansivo puede socavar la independencia de sus ciudadanos, es imperativo que estos últimos influyan en la toma de decisiones mediante la votación y el debate de la llamada esfera pública. Hoy nosotros sabemos que esto es totalmente cuestionable, porque miremos todo el proceso de lo que son las elecciones internas de cada uno de los pueblos de Europa. Miremos después cómo se hace en una segunda instancia las elecciones, tanto para el primer ministro como para el Parlamento Europeo. Pero miremos ahora último las elecciones en países que se suponen son ejemplo o que deben dar ejemplo de lo que es la democracia liberal, Estados Unidos de América. Y vemos lo que está sucediendo. Seguramente llega un momento en que es la toma del poder la que ejerce posteriormente un desarrollo que es contrario a las pretensiones que en algún momento determinado se tuvieron dentro de una organización jurídico-política de las naciones con las cuales se pretendía tener un Estado liberal, donde la democracia y la participación de la ciudadanía con su opinión pública pudieran conducir hacia donde querían ir. Hoy sabemos, con esta guerra de los aranceles, que estamos encaminando nuevamente a una serie de estados con un cerramiento en sus sistemas de producción económica a través de la defensa de la autarquía de la producción, donde se rompe algo que durante los últimos casi 40 años se había defendido acerca de lo que sería la libertad del comercio a nivel mundial, integrándolo en una economía globalizada. Y hoy lo que se está es intentando retornar a la defensa de las producciones nacionales de los países a través de esta guerra de tarifas, por ejemplo, arancelarias que se ha impuesto a partir del día de hoy, a propósito con supuestamente esta democracia liberal de los Estados Unidos. Entonces, pues, esto es un elemento muy interesante que ahorita se podrá discutir cuando termine. Se decía que solo con la seguridad económica y la participación política de los individuos pueden verse estos a sí mismos y a los demás como libres e iguales. Examinemos eso, eso que es un elemento teórico que planteaba Habermas en sus ideas, si hoy es de esa naturaleza o hoy la encontramos de una manera distinta. Aunque muchas veces nos engañamos unos a otros, toda conversación se basa en la posibilidad de que los seres humanos podamos llegar a un acuerdo, llegados por la guianza de la razón, sin ninguna fuerza y sin ningún fraude. En las décadas posteriores, Habermas ha dedicado sus energías académicas a reconstruir la explicación kantiana de la ley moral, que le parece implícita en la comunicación interpersonal
y no, como decía Kant, en el pensamiento privado. La verdad, estas son sofisticaciones intelectuales y teóricas que quedan totalmente rotas con la crudeza de los hechos, con la crudeza de los actos. Y en ese sentido, pues, es contrastante y aquí es donde nos damos cuenta que una cosa es la esfera de lo teórico y otra cosa es la esfera de los hechos y que sigue primando la esfera de los hechos sobre la esfera de los elementos de orden conceptual teórico. En todos los campos de la actividad humana, la ciencia, la política, la filosofía. Según Habermas, dice Blake, cada vez que una persona habla con otra, esta hace afirmaciones sobre lo que es verdad y da lo que espera que la otra persona considere buenas razones para aceptarlo. Esto en un principio de racionalidad de la acción comunicativa. Aunque muchas veces nos engañamos unos a otros, toda conversación se basa en la posibilidad de que los seres humanos podamos llegar a un acuerdo guiados por la razón, sin fuerza ni fraude. Como lo expresó Habermas en su momento, en el año 1965, en su conferencia inaugural llamada Conocimiento e Interés, cada declaración que le hacemos a otra persona es un presagio del tipo de vida correcto, basado en la autonomía y una demanda política de que trabajaremos o que trabajamos por una sociedad en la que la comunicación puede convertirse para todos y con todos en el diálogo libre de dominación. Que esto es más que todo una aspiración, más que un hecho real. Y aquí es donde vemos que hay una fundamentación metafísica muy optimista de Habermas en su pensamiento desde el principio de su actividad pública como académico. Pero hay una tensión en esta teoría. Habermas señaló que en la esfera pública o en la opinión pública, que Kant afirmó que la historia traería un orden cosmopolita bajo el cual los seres humanos realmente podrían hacer valer sus derechos. Pero detrás de la enseñanza oficial de Kant, argumentó Habermas que debe haber una doctrina esotérica, oculta, no oficial, en la que en lugar de esperar el fin de la historia, la política primero tuvo que abrirse camino hasta allí. Para trabajar eficazmente hacia el objetivo de la autonomía para todos, la acción política tendría que estar dirigida por una voluntad colectiva, moldeada por intelectuales que orienten al público. Esta doctrina kantiana no oficial ha sido la bandera bajo la cual Habermas ha trabajado como intelectual, tratando de unir a los europeos hacia el objetivo de la autonomía. En esta medida es, llamémoslo así, considerar de que siempre van a haber esclarecidos, más allá de la masa de la opinión pública, esclarecidos que son capaces de poder vislumbrar cómo es que son las cosas en profundidad, con mayor claridad, y con ello orientar a la masa de la opinión pública hacia dónde deben conducirse. Desde los años 70, Habermas ha estado preocupado por dos obstáculos a esta agenda. El primero de ellos es económico. Después de la crisis causada por las crisis del petróleo, estamos hablando de 1972, Habermas llegó a creer que los estados-nación de Europa ya no pesan lo suficiente en el equilibrio de la economía global como para proteger las políticas redistributivas que hacen que la autonomía sea significativa para la gente común y corriente. En una economía globalizada, ha advertido repetidamente el keynesianismo en un solo país ya no es posible. Hoy nos estamos dando cuenta de que eso es falso. Hoy los hechos muestran otra cosa. Pero en esto seguramente nos ayudará mucho nuestro querido amigo José Gersaín, que es un experto en el campo de la economía, para entender esta relación entre política y economía dentro de la dinámica actual de las naciones. El estado de bienestar debe recrearse a escala continental, señalaba, y se ha visto que esa escala continental que quiso proponerse fracasó, porque hoy por hoy la Unión Europea, con todas las medidas que se han señalado, ha generado unas consecuencias que nadie había previsto en relación a que no se está viviendo un estado de bienestar con todas las poblaciones de Europa y que al contrario,
La defensa de un Estado europeo colectivo ha llevado a que el aumento de los impuestos para los ciudadanos de las distintas naciones haya aumentado y que la calidad de vida no sea la mejor para toda la población, y que en Europa vivir es supremamente difícil hoy por la calidad impositiva que tiene cada nación, no solamente para satisfacer las necesidades de los estados nacionales, sino para poder sostener toda la organización europea. El segundo problema de Habermas tiene que ver con la voluntad colectiva que debe trabajar hacia la autonomía. En la obra Hacia una reconstrucción del materialismo histórico de 1975, comenzó a argumentar que tal voluntad no podía ubicarse en ninguna de las entidades históricas, entendidas en términos de clase social, religión o nación, que han organizado la política europea. Más bien debería encontrarse en un nuevo tipo de identidad colectiva que ya no estaría anclada en una mirada hacia atrás. Esta nueva identidad debe ser, de hecho, dice Blake, no solo europea, sino universal, al alcance de todo ser humano sin exclusión. Así como la socialdemocracia tuvo que extenderse desde los determinados países donde ésta se vivía a un continente unido. En este caso, los europeos tuvieron que reinventarse a sí mismos como miembros de una humanidad común, pero con todos los problemas que de alguna manera ya he venido citando. Habermas sostuvo que las democracias liberales no tienen ni requieren una aura religiosa. Se basan en el respeto a la inviolabilidad de la dignidad humana. Este llamado a una identidad colectiva que incluya potencialmente a todos fue un desafío a las ideas de Carl Schmitt, el teórico político nazi y católico que influyó en el pensamiento del régimen de Hitler y en el conservadurismo de la Alemania occidental de la posguerra. Schmitt argumentó que la política se basa en una distinción amigo-enemigo que define un grupo interno frente a un grupo externo amenazante. Afirmó además que la política moderna está dominada por conceptos derivados de la tradición cristiana, un punto, insistió, que se aplica incluso a kantianos supuestamente racionales como Habermas. Schmitt sugiere que no puede haber otra forma viable de identidad colectiva sin emociones compartidas poderosas y potencialmente peligrosas y un aura de lo sagrado en términos de una concepción política colectiva y de carácter nacional. Habermas ha rechazado a menudo las ideas clerico-fascistas de Carl Schmitt con particular fervor en un artículo del año 2011 sobre el concepto de Schmitt de lo político. En este escrito, pues argumentó que las democracias liberales no tienen ni requieren de una aura religiosa. Se basan en el respeto a la inviolabilidad de la dignidad humana, que, sostuvo, es un concepto secular, independiente de cualquier distinción amigo-enemigo, y al ser secular, pues está distinguida de cualquier concepción religiosa. Los llamamientos a la voluntad colectiva deberían hacerse sobre esta base racional e inclusiva o basados en ninguna en absoluto. Sin embargo, a lo largo de sus intervenciones en la política europea, Habermas no ha podido atenerse a esta fórmula. A menudo ha llamado a los europeos a generar una voluntad colectiva en torno a un pasado compartido, emociones poderosas y valores de heroísmo y sacrificio que rayan en las fuerzas irracionales y cuasi religiosas que el propio Schmitt consideraba como esenciales para la política. Esto es una contradicción. Estos mandatos, en desacuerdo con sus propios compromisos teóricos, han sido poco coherentes intelectualmente y poco exitosos políticamente. Revelan lo inadecuado de lo que Habermas ha promovido desde la década de 1980 como identidad colectiva para reemplazar la clase, la religión y la nación en Europa. Una especie de patriotismo constitucional. Entonces, básicamente, a partir de este conjunto de ideas expuestas por Blake,
se plantea por qué hoy estos conceptos que fueron en un momento determinado muy útiles dentro de la academia y la influencia de la Constitución de la Unión Europea, derivados del pensamiento habermasiano, hoy por hoy no tienen mayor preponderancia, y por esa razón es que sus conceptos han desaparecido de la esfera de la discusión pública en Europa y a nivel internacional. Por supuesto, relacionado con esto hay otra serie de elementos que, si tenemos la oportunidad posteriormente, las presentaré en relación con la biografía intelectual de Habermas, al cual pues en una parte de mi vida me dediqué unos años a estudiar y a trabajar. Eso es todo, sería el elemento básico para poder hacer nuestra conversación. Muy bien, Luis Francisco, muy interesante y sobre todo muy valioso el documento porque pues no es de fácil acceso. Entonces aquí tenemos también una oportunidad de ingresar o de tener a nuestro alcance una información de primera mano. Entonces abramos el espacio para que podamos dialogar, para que podamos hacer nuestras intervenciones. No sé si pues a partir de la invitación que directamente hizo aquí Luis Francisco, José Gersaín quiera iniciar. Me atrevo a pensar que puede ser por ahí, que siempre hay. Ok, muchas gracias. Primero que todo, algunas de las cosas que quizás traje preparadas para compartirles, ya Luis Francisco de alguna forma las haya podido responder o aclarar. Quiero empezar por decir pues que yo no soy experto en Habermas, pero he tenido la suerte de estar durante mucho tiempo rodeado de personas especialistas en el tema Habermas y algunos asociados, y en esos tipos de relacionamientos algo se pega. Entonces, a partir de ahí, voy a hacer mis comentarios ciñéndome estrictamente a lo que encontré y la reacción que me generó el texto. La primera pregunta que me surge es, ¿quién escribe? ¿Cierto? ¿Un periodista o un filósofo? Realmente no es muy claro. Es decir, puede ser un periodista que le dijeron hay que llenar un campo, por favor prepárese algo, y estaba estudiando a Habermas y creyó haberlo logrado. Pero ahí parte del juicio, de las observaciones que hago, es porque me queda primero que todo la duda de si es un periodista con el que estamos dialogando o es un filósofo o un filósofo en formación. El título me dejó a mí en principio muy preocupado, porque cuando digo por qué desapareció Habermas, dije yo, miércoles, se murió Habermas, ¿cierto? Pero entonces uno dice, ¿es información o es un deseo en el escritor? En cuanto al contenido, me parece que escoge lo necesario para lograr el propósito de quien escribe, desaparecer a Habermas como un mal usuario de los principios de autonomía de Kant, como una reencarnación de Carl Schmitt y de paso del espíritu nazi, un Habermas como alguien que no sabe si se está escondiéndose, tal vez avergonzado de ver que la realidad ha contradicho sus teorías, como si alguna vez Habermas hubiera pretendido ser el Mesías y dueño único de la verdad. El error de la no necesidad de una aura religiosa es de Habermas al leer La realidad continental, o del periodista al creer haber leído y entendido a Habermas. El texto es tan intencional como confuso en este aspecto. Me parece que reiterando pues que yo no soy el experto en el tema, omitió cosas. Cuando uno acerca a un personaje del perfil de Habermas, omitió cosas como esta. Pues, nació en 1926, está casi por cumplir un siglo de edad, y eso ya no es un asunto de longevidad, sino de un personaje que se vivió todo un siglo de acontecimientos sobre los cuales se manifestó, escribió y sentó sus propios planteamientos. Fue filósofo y psicólogo de reconocimiento mundial.
tanto en filosofía política, en ética, teoría del derecho y en teoría del lenguaje. Fue ayudante personal de Theodor Adorno entre el 54 y el 59 en Frankfurt. O sea, era un estudiante un poquito sobresaliente. Uno de los principales, Habermas fue uno de los principales representantes de la segunda generación de la teoría crítica. Publicó Conocimiento e Interés, una de sus obras más interesantes, en 1968. Una obra que ya llega a casi 70 años de vigencia. Olvida mencionar quizás la obra más importante de Habermas, que es la teoría de la acción comunicativa, en la que desarrolla la idea de que el lenguaje es un medio para el entendimiento interpersonal en un mundo globalizado. Esto a pesar que el periodista apenas menciona algunas cosas al respecto. Aunque menciona el papel de Habermas en algún momento, que Habermas en algún momento le otorga a la religión en su lectura de la realidad, no menciona el texto más reciente e icónico sobre el tema, que fue la carta de Habermas a Benedicto XVI. Habermas dirigió el Instituto Max Planck entre el 83 y el 84 y el 94, cuando se jubiló. O sea, estamos hablando de un intelectual y también un trabajador ya retirado. Recibió premios como el Wilhelm Leibniz en el 86, el Premio de la Paz en el 2001, el Príncipe de Asturias en el 2003, y al parecer no estaba tan desaparecido como dice el autor. Quien intentaba encontrarlo no lo conocía y así era imposible que lo viera en alguna parte. Da la sensación de que el periodista confunde al autor con sus textos, confunde al autor, a Habermas, con la obra de Habermas, que son lecturas diferentes. Habermas fue un lector de la realidad que tuvo que vivir en la Europa de la primera posguerra, del movimiento social de los 60, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín en el 89 y con ello la debacle de la Unión Soviética. Todos eventos que no necesariamente contradecían, pero tampoco reafirmaban sus teorías, y lo cual es, pienso que para un intelectual de esa talla, un privilegio ver que la realidad va en contra de lo que predijo o trató de entender, y no necesariamente un sinónimo de fracaso. La pregunta final, que después de casi un siglo de vigencia, jubilado y anciano, ¿estaba Habermas obligado a manifestarse sobre los nuevos sucesos del continente para darle gusto a un periodista menos informado sobre él que lo que estoy yo? Un referente final. No se ha desaparecido y al contrario continúa influenciando al mundo entero, como Sócrates, como Jesús, que nunca escribieron nada, solo dijeron lo que tenían que decir. Gracias. Muy bien. El planteamiento que hace José obliga pues en justicia, va, en relación a Habermas, poder explicar algunas cosas más, ya por fuera del escrito, que indudablemente es un periodista quien escribe, y es necesario entonces pues poder ampliar un poco más para las nuevas generaciones o quienes no hayan conocido en más detalle al personaje y su obra, poder tener una extensión de saber acerca de quién es y quién ha sido Jürgen Habermas. Intentaré hacer una aproximación, por supuesto no agota, hay más cosas, no agota todas las posibilidades de mencionar logros y hechos relacionados con este intelectual alemán. Podríamos decir que con el fin de comprender en alguna medida la biografía intelectual de Habermas, pues intentaré hacer una descripción de su desarrollo teórico a lo largo de
las últimas 5 décadas, llamémoslo así, de manera sintética, y para luego señalar algunas de las más importantes objeciones y críticas que este profesor ha recibido, por lo menos en el campo de la filosofía general y filosofía política y de la ciencia. No es fácil evaluar la labor de un intelectual de tal erudición como la que tiene Habermas, que se permite con lujo de competencia profesional recorrer el saber filosófico científico, desde la lógica de la ciencia hasta la sociología del conocimiento, a través de los más grandes pensadores alemanes y de las fuentes más recónditas de la metafísica europea. Habermas vive en una época en la cual ya de verdad va a ser casi un siglo, la mayoría de sus colegas logran apenas controlar, luego de mucho esfuerzo, una parte muy pequeña del campo de conocimiento al cual se puedan dedicar. Al contrario, él se ha adueñado de la totalidad, tanto en la profundidad como en la amplitud de los temas. En ese sentido, hay que entender que estos profesores, como en el caso de Habermas, pues siempre han trabajado con equipos de estudiantes, equipos de colaboradores que contribuyen con él en el desarrollo de la indagación de las distintas fuentes y que le sintetizan las consultas, y lo que él hace es hacer elaboraciones de orden profundo una vez hechas las lecturas y las discusiones de las fuentes que han sido consultadas. Eso no le quita mérito, sino que es un trabajo que es colectivo, dentro del cual pues él es el líder. Vale decir, no hay nada que se le escape ni tampoco evade ningún tipo de dificultades o la enunciación vacía de conclusiones que no estén apoyadas por la investigación. Eso vale decirlo. Tanto si refuta a Popper en su momento, examina minuciosamente el pragmatismo de Charles Peirce, por ejemplo, investiga los antecedentes medievales de la metafísica de Schelling. Existe siempre el mismo dominio misterioso de las fuentes, unido a un envidiable talento para aclarar los complicados problemas lógicos. Parece haber nacido con una facultad para digerir el tipo de material más difícil y transformarlo después en totalidades ordenadas. Esa ha sido una capacidad que generó Habermas, que después se consolidó como un método reconstructivo del conocimiento en las ciencias humanas y sociales, hasta llegar a sus elaboraciones sobre política continental europea, por ejemplo, y sus análisis de política mundial. Vale decir que el empuje del proyecto intelectual de Habermas se inicia cuando este era muy joven. A la edad de 15 o 16 años, en ese sentido cito la fuente, esto lo dice el propio Habermas, citado por Bernstein en una publicación de 1991. Este joven estaba sentado frente a su radio y a los 15 o 16 años estaba experimentando lo que se estaba discutiendo ante el Tribunal de Nuremberg. Recordemos que en el Tribunal de Nuremberg, 1946, se estaba haciendo todo el juicio a los criminales del régimen nazi. Cuando otros, en lugar de conmocionarse en silencio por el horror, comenzaron a discutir la legitimidad del juicio, las cuestiones del procedimiento y las cuestiones de jurisdicción, esto significó la primera ruptura que aún dura por lo menos en la década de los 90 en el pensamiento de Habermas, alrededor del desarrollo de lo que sucedió en su patria en la Primera y Segunda Guerra Mundial. El hecho de que todavía en esta época no se haya olvidado, como la mayoría de los hijos de la generación, la realidad del acto inhumano cometido colectivamente contra judíos, contra pueblos marginales como los
este pueblo que es europeo, pero que es itinerante, que tiene asiento principalmente en Rumania, y ahorita se me olvidó esa denominación. En inglés, los gypsies, pero bueno, ellos más los homosexuales, los comunistas. Los gitanos. Gracias, muchas gracias, los gitanos. Esto condujo a que hubiese un régimen totalmente inaceptable y un desempeño totalmente inaceptable con el nacionalsocialismo alemán. Y esta condición, a los 15, 16 años, escuchando los juicios de Nuremberg, no solo se debió a una actividad de sensibilidad juvenil, en la cual pues todo el mundo estaba vulnerable y en la cual estaba en ese momento todo el mundo impactado de lo que había sucedido. La sensibilidad del joven espíritu que tenía Habermas en ese momento frente al horror del crimen nazi produjo una ruptura, que podría ser una primera ruptura. Y se preguntaba cómo se podía explicar que la cultura alemana, que había dado lugar a una portentosa tradición de pensamiento y ciencia desde Kant hasta Einstein, desde Husserl y Heisenberg, donde el ingenio y la razón crítica en favor de la libertad y el desarrollo del saber fueran tan dominantes, pudiera haber permitido el surgimiento de personajes como Hitler y de movimientos como el nacionalsocialismo alemán. Esto llevó desde muy temprano a que Habermas estudiara la raíz y el desarrollo del pensamiento alemán. ¿Qué era lo que había pasado para que hubiese sucedido eso? Que desde elaboraciones supremamente sutiles, elaboradas, totalmente construidas, arquitectónicas, de lo que es el pensamiento y la cultura alemana, se llegara a esa elaboración y esos hechos tan crudos y criminales como los que se dieron con el régimen de Hitler. Sus estudios le llevaron de vuelta pues a Marx, a los jóvenes hegelianos, a Hegel, a Schelling, a Fichte y a Kant. Esa ruptura primera a la cual me estoy refiriendo le llevó a enfrentarse con otras tradiciones y movimientos intelectuales. Él abandonó el llamado germanocentrismo cultural y abordó a los pensadores pragmáticos norteamericanos, especialmente a Peirce, a Mead, a Dewey, y sintió una fuerte afinidad por la visión de la comprensión pragmática de la democracia participativa. Posteriormente leyó a filósofos analíticos, en especial a Wittgenstein, a Austin y a Searle, que son los discípulos de esa ruptura del giro lingüístico en el campo de la filosofía. Todo campo de investigación que fuera importante para la reconstrucción de una teoría crítica de la sociedad quedó dentro de sus análisis y estudios. Por lo tanto, incluyó los estudios de Chomsky en lingüística generativa y los estudios sobre el desarrollo psicológico y moral que habían desarrollado por un lado Freud, por el otro lado Piaget y por el otro lado, como aplicación de las estructuras piagetianas, Kohlberg. Trató de aprender tanto las tendencias principales de la filosofía contemporánea de carácter mundial, de cómo solucionar los problemas que se presentan en la tradición sociológica y en las diferentes áreas de la sociología y de las ciencias sociales, dentro de ellas de la política. Lo anterior siempre acompañado de esa fenomenal capacidad de entrelazar, de articular en unidades totalizantes de las complejidades de la investigación procedentes de las distintas áreas en una unidad que fuese de tipo coherente. De ahí ese pensamiento universal y tan erudito y amplio de Habermas. De otra parte, hay que señalar que en el desarrollo del espíritu de este autor se encuentra el regreso a Alemania del Instituto de Investigación Social de la llamada Escuela de Frankfurt o Teoría Crítica, luego de la Segunda Guerra Mundial. Como lo dijo
José Gersaín fue ayudante, estudiante, colaborador de Teodoro Adorno. Leyó las obras de Adorno, de Horkheimer, de Walter Benjamin, de Herbert Marcuse y demás teóricos de la Escuela de Frankfurt, de la cual fue parte hasta cuando realizó todo su trabajo del giro lingüístico que vino con la teoría de la acción comunicativa, una especie de segundo giro lingüístico, pero ya dentro de la Escuela de Frankfurt. En sus escritos siempre se ha detectado un intento de pensamiento sistemático. Esto se ha enfocado más y se ha hecho más explícito en el curso del desarrollo de la producción de sus obras. En conocimiento de interés, que aquí vale decirlo, tiene dos componentes. Un primer componente, como el discurso inaugural en el verano de 1965 ante el Instituto de Sociología de la Universidad de Frankfurt, y el segundo, ya en una obra consolidada en 1968, llamada también Conocimiento de Interés. Las líneas generales se establecen como los principios de una primera síntesis sistemática de su pensamiento. Sus tesis principales se resumieron rápidamente en el discurso inaugural que dio, pues, como les dije, en la Universidad de Frankfurt. Distinguió tres tipos de intereses cognitivos que son de carácter cuasi trascendental y que son irreductibles: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. Estos intereses cognitivos están relacionados respectivamente con las dimensiones de la existencia humana, el trabajo, la interacción simbólica y el poder. En la publicación ya de la obra de 1968 atrajo una gran atención crítica. Había propuesto una interpretación provocativa de un movimiento del pensamiento que abarcaba tanto a Kant, a Fichte, a Hegel, a Marx, Dilthey, Peirce, Nietzsche, Comte y Freud. Había integrado su informe narrativo con un examen sistemático de los intereses cognitivos básicos y las diferentes formas de conocimiento que los gobiernan, e investigó la relación que tienen estos intereses cognitivos con las dimensiones de la existencia social y de la acción social y política. Habermas se dio cuenta rápidamente de que el programa sistemático que había presentado en su obra de 1968, Conocimiento de Interés, tenía varias fallas teóricas. Y esta es una de las características que lo distinguió siempre. Él siempre tuvo la capacidad de recibir las críticas y de ser autocrítico. Bernstein en el año 91 señaló 4 fallas que Habermas ha tratado en sus escritos entre 1968 y 1981. En el caso de Bernstein, lo que hace es recordar las críticas que recibió en su momento. Y por supuesto, estas críticas que se dieron entre el año 68 y 1981 se dan dentro de un periodo donde él hace una reconfiguración de su propio pensamiento, y en el año 81 sistematiza esa autocrítica en lo que él después se haría conocer como teoría de la acción comunicativa. La primera falla consiste en el manejo ambiguo de los conceptos de reflexión y autorreflexión. La segunda se refiere a la clasificación de los intereses constitutivos del conocimiento como cuasi trascendentales, que ese tiene ese elemento de cuasi trascendentalidad está relacionada con fundamentos metafísicos, fundamentos ontológicos y epistémicos acerca de los intereses que mueven el conocimiento humano, y que no es un asunto simplemente de categorías filosóficas con consecuencias sociológicas y políticas posteriores, y lo mismo que científicas, sino que también tienen unos componentes de orden fáctico, de orden práctico, pragmático en el campo del conocimiento humano. Por supuesto, todo esto sin mostrar cómo justificar al mismo tiempo la identificación de las estructuras básicas, las reglas y las categorías que presuponen la razón y la acción comunicativa. Y aquí viene otro elemento, que es el concepto de razón
que se traduce como racionalidad, que es la capacidad de hacer uso del conocimiento, y la acción comunicativa como el proceso interactivo entre los cuales un hablante y un oyente tienen la posibilidad de establecer interacción y con ello coordinar acciones a través del uso del lenguaje y de la acción misma. Esta es una cosa que se soluciona luego de que con el papel de la pragmática empírica fundamentada en la pragmática formal, que está referida al lenguaje, se establece como una posibilidad de desarrollo dentro de la teoría de la acción comunicativa. El tercer fallo de esas críticas que se le plantean a Habermas a conocimiento de interés y que trata de resolver en la teoría de la acción comunicativa se radicaliza en las dos primeras dificultades. Pues para Habermas es la inadecuación más básica de su primera síntesis sistemática dada en conocimiento e interés. Es la clave para comprender lo que ha sido denominado como su giro lingüístico. Por eso es que se debe entender ese giro lingüístico dentro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, el planteamiento que él hace al retomar primero a Weber con su concepto de racionalidad, a Austin Searle, derivados de Wittgenstein, en lo que es el uso del lenguaje para poder entender la racionalidad de la acción humana y con ello poder establecer las categorías que desarrolla en la teoría de la acción comunicativa. El enfoque metodológico de conocimiento de interés como obra primera que él recibe como crítica estaba orientado por preocupaciones de tipo estrictamente metodológicos. En ese sentido, era muy clásico al problema epistémico y ontológico del conocimiento. Pero una orientación epistemológica depende ella misma de lo que Habermas denomina ahora como la filosofía de la conciencia y la filosofía del sujeto. Aquí vale la pena hacer esta distinción porque esto es lo que también permite entender mucho de la evolución del pensamiento de Habermas. La filosofía de la conciencia centrada en el sujeto pensador solitario ha sido un modelo que durante el desarrollo de los últimos siglos, desde el siglo XV, XVI, se tuvo acerca de que había una relación entre sujeto y objeto en unas categorías de carácter metafísico en las cuales se consideraba que el sujeto era un pensador solitario que observaba el mundo. Pero a raíz justamente de todo lo que pasó con el giro lingüístico que se dio en filosofía de la ciencia en los años 20, con la aparición de los pensamientos Wittgensteinianos del Tractatus y la revisión que hace el propio Wittgenstein del Tractatus a través de investigaciones filosóficas sobre la naturaleza interactiva del lenguaje, lleva a que justamente el lenguaje no puede estar desvinculado de la interacción humana y de que el lenguaje mismo es interacción y que esa relación de interacción con el mundo lleva también a unas transformaciones, unos cambios que caracterizan o pintan la relación humana de una determinada manera que no se puede concebir que haya una relación abstracta entre un pensador solitario y un mundo externo, sino que la concepción del mundo es un resultado de interacciones entre sujetos humanos que están mediadas por el lenguaje. Y en ese sentido es que se viene la explicación de ese giro lingüístico al interior del propio pensamiento de Habermas en la teoría de la acción comunicativa al examinar desde la perspectiva de Wittgenstein, Austin, Searle, junto con el análisis de racionalidad de la acción desde Weber, el planteamiento de la teoría de la acción comunicativa habermasiana. Observen que todo esto que estoy diciendo son críticas que llegaron a los conceptos planteados en la obra de 1968, Conocimiento de Interés. El último o cuarto defecto que se había encontrado en esta obra se refiere a que en esta primera síntesis del año 68 bosquejó la cara de lo que podría ser una ciencia social crítica y no el planteamiento y desarrollo de tal ciencia, cosa que ya intenta en la teoría de la acción comunicativa
a partir de su naturaleza, su desarrollo, pero primero como una autocrítica y una revisión de las fuentes recónditas acerca del pensamiento occidental para poder plantear todo el elemento categorial de concepción de cómo se construye el conocimiento y cómo se critica el conocimiento a través de la crítica social en una teoría de la acción comunicativa. Entonces, en este sentido, vale la pena resaltar el espíritu autocrítico de Habermas, lo que demuestra un pensamiento dialéctico y científico genuinos. Cuando sus escritos han señalado las dificultades o cuando él se ha puesto a apreciar las deficiencias de sus propios análisis, se ha enfrentado a ellas de manera directa. Esto lo ha ejecutado con un espíritu de rechazo hacia lo que ya no es sostenible, conservando solamente aquello que aún es válido, trascendiendo los planteamientos anteriores hacia nuevos límites. Es así como entre 1970 y 1971 produce este tipo de obras que se va autorrevisando. Lecciones sobre una fundamentación de la sociología en términos de teoría del lenguaje. Ahí vamos viendo esa incursión hacia una revisión lingüística del conocimiento en el campo de las ciencias humanas y sociales. En 1972 presentó Teorías de la Verdad. En 1974 publicó Notas sobre el desarrollo de la competencia interactiva. Y aquí se va viendo todo ese componente que después va a ser la teoría de la acción comunicativa. También produce consideraciones sobre las patologías de la comunicación. En 1975 se da a conocer con su publicación Acciones, Operaciones, Movimientos Corporales. En 1976 presenta el artículo Intención, Convención e Interacción Lingüística. Entre 1975 y 76 publica Semántica Intencional. En el 76 presenta ¿Qué significa pragmática universal? Y este es el primer concepto general que después ya es un desarrollo y un aporte al conocimiento de la sociología lingüística, que es lo de la pragmática, que es el uso del lenguaje. Y todo esto derivado de todos los planteamientos que había hecho Wittgenstein, Austin y Searle. En 1977 produjo el artículo Aspectos de la racionalidad de la acción. Y ustedes van a ver después cómo se van articulando esos elementos para que aparezcan en la teoría de la acción comunicativa. Desde 1977 hasta 1981 escribe la teoría de la acción comunicativa a partir de los trabajos citados anteriormente y de otra obra que se publicó en 1980 que se llama Réplicas a objeciones, porque vale la pena decir que durante estos 10 años, a partir del año 71, cada una de estas obras que yo cité fueron también objetadas o refutadas, y entonces él las tomó en cuenta y produjo este otro libro de unas 350 páginas, por acá lo tengo, Réplicas a objeciones, en una reconstrucción teórica que es colosal, que en este estudio de la teoría de la acción comunicativa se presenta en la forma de una síntesis teórica que permite una comprensión de tipo profundo acerca de la naturaleza de la modernidad y la posmodernidad, de las identidades nacionales y posnacionales, de la moralidad y la eticidad, y el papel de los neoconservadores, los liberales y la izquierda democrática y el pensamiento posmetafísico, es decir, de las últimas fases del pensamiento habermasiano a los cuales el profesor Blake en su nota de periódico pues hace referencia. Y aquí vamos viendo pues que la nota de periódico es una nota que más bien es superficial en relación a la profundidad de pensamiento que he tratado aquí de esbozar en el desarrollo del pensamiento habermasiano. Entonces, pues creo que con esto se puede darle mayor justicia a la presentación que había iniciado José Gersaín en relación con la naturaleza del pensamiento habermasiano y el poder entender esa nota de periódico de una manera mucho más omnicomprensiva, llamémoslo así.
Sí, de verdad que con esta, digamos, visión amplia e integradora que nos das, pues la nota que queda mucho más, con más fuerza, ¿no? Con más fortaleza, porque pues si se está viendo de manera separada no nos desea mucho. Sin embargo, también vale decir que con esta perspectiva que nos vas mostrando, también está presente allí, pues, lo que significa un personaje de acuerdo a su época. De pronto, para los tiempos actuales, hay muchas de las críticas o de las perspectivas que Habermas quiso plantear que habrán perdido fuerza, sin perder de pronto valor, pero sí fuerza. Y eso de pronto en ese sentido puede tener esa doble implicación del mismo título que va en el comienzo del documento, ¿no? Porque de todas maneras él está hablando para una época determinada y es lo propicio, lo que correspondía hacer a su momento, y desde luego estamos viviendo otra época con otras características, donde conocer un poco todo este antecedente, pues nos ayuda también a pararnos de una manera distinta a mirar este momento que estamos teniendo, y particularmente con eso que tú estás mencionando, con lo que acaba de pasar con las decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos para aplicarle unas condiciones al resto del mundo, cuando ellos han sido los que pregonan la libertad. Y la libertad no solamente por el lado de lo económico, sino de la libertad de pensamiento y lo que se supondría tendría que ser ese mundo que ellos propusieron, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un juego donde sigue siendo la economía la base para que todas estas perspectivas tengan o no tengan una salida hoy. Gersaín. Bueno, gracias. Al comienzo quisiera mencionar la frase que hay dentro del texto de que no hay posibilidades de un keynesianismo hoy en día a nivel de un solo país. Quiero traer a colación que pues de la forma más simple de resumirlo, el keynesianismo, ustedes saben, fue la propuesta de John Maynard Keynes para solucionar la gran crisis de los 30, donde él, analizando, descubrió básicamente que con posterioridad al cierre de los mercados en la Primera Guerra Mundial, se generaron procesos en que básicamente quedaba demostrado que el mercado no se estaba autorregulando. Y el cierre de los mercados había generado una gran, digamos, sobreproducción que desembocó en la depresión de los 29 y 30, un problema de falta de demanda que le llevó a proponer la intervención del gobierno en la demanda como un factor para generar actividad económica y regular la actividad económica, en un sistema que ya estaba demostrado que antes que a la autorregulación natural y propia del mercado era sujeta a ciclos económicos. Entonces surge la posibilidad o plantea la posibilidad de hacer intervención del mercado, del mercado, de la economía, a través del gasto público y mediante las políticas monetaria y fiscal como una gran síntesis en lo que conocemos como política económica. Entonces, ¿qué pasa? Que surge la posibilidad de hacer políticas contracíclicas. Si estamos en un ciclo creciente, el gobierno puede intervenir para que el ciclo sea mucho más amplio y efectivo, o si estamos en un ciclo descendente, al contrario, tener mecanismos contracíclicos que contrarresten esa tendencia a través de las políticas monetarias o fiscales. Pero cuando estamos en un mundo completamente interdependiente, globalizado, los Estados Unidos suben la tasa de interés y le afecta todo el mercado de capitales a nivel mundial, por poner un ejemplo. Entonces, ya en los países sí tienen posibilidad de hacer mecanismos cíclicos y contracíclicos, pero están sujetos a variables con una exogeneidad demasiado grande que no es controlable. O sea, sí es posible hacer política económica, lo que no tiene garantizada es su eficiencia porque ya son demasiados factores exógenos los que intervienen. Entonces, en ese sentido, sí
tiene sentido cuando en el texto mencionaba que no es posible hacer keynesianismo en un solo país. El keynesianismo tendría que ser casi que un keynesianismo global. Entonces, mencioné las tasas de interés, pero también están las tasas de cambio, que todo eso tiene efectos sobre el flujo de mercancías, exportaciones, importaciones, equilibrios en balanzas de pago y en unos factores internos tampoco fácilmente controlables del todo, como son las tasas de inflación. Mientras en Colombia nosotros nos hemos mantenido históricamente sobre tasas de inflación muy bajas, nuestro vecino ha llegado a tener tasas de hasta 1.000.000, ¿cierto? Por ciento. Y aquí nos quejamos de la inflación del 3% durante la década de los 90 y en misma época en la que, por ejemplo, en Argentina tenían una hiperinflación de 16.000%. Entonces, esos son factores que se necesitaron de mecanismos de choque muy grandes, pero que en buena parte estaban propiciados por factores no fácilmente manejables desde la política económica interna de cada país, sino que están sujetas a variables que son completamente incontrolables. Ahora, lo que está pasando con la política de las libertades, como lo mencionó el presidente Trump ayer, pues me parece que es un paso hacia atrás, hacia el intervencionismo, pero un intervencionismo diferente al que conocemos o hemos conocido históricamente. Como sabemos bien, la intervención de los mercados a través de las tarifas, de los aranceles, fue un mecanismo que se aplicó para promover, para proteger las economías y promover el desarrollo industrial incipiente en los países periféricos hacia la década de los 40, en la segunda posguerra del siglo pasado, y básicamente era proteger la industria, o sea, subir aranceles, encarecer el producto externo para que fuera tan caro y no fuera competitivo con el que pudiéramos desarrollar internamente. Entonces, le subimos a ciertos productos para darle chance a que la iniciativa propia interna del país y algunas políticas de fomento permitieran el desarrollo industrial protegido, básicamente más que por la eficiencia interna, protegido por los altos costos de los productos extranjeros. Eso era perfectamente válido en una situación global en la que había muy poquitos países industrializados y el resto era excesivamente aún ruralizado. En Colombia tuvimos 70% de país ruralizado hasta los 70. Entonces, el intervencionismo era básicamente un factor de promoción del desarrollo industrial, inicialmente para generar sustitución de importaciones y posteriormente pasar a una segunda etapa que era la de promoción de exportaciones. Y un proceso que en Colombia fue muy evidente en lo institucional también. Entonces, era una política básicamente de desarrollo industrial, la protección, pero en el caso nuevo, en lo que está ocurriendo desde ayer con los mecanismos de Trump, es más una forma de guerra mundial basada en lo económico, que básicamente pues es absolutamente selectiva y protectora de una economía, supuestamente protectora de una economía que realmente no necesitaría protección, porque de todas maneras la economía norteamericana sigue siendo una de las más competitivas del mundo, pero el discurso de Trump da la sensación de que el asunto no es de desarrollo económico, no es de generación realmente de empleo, sino de castigar a algunos países que se portan mal con los Estados Unidos. Es un mecanismo de castigo, es un mecanismo de guerra
que realmente va a tener consecuencias de tipo económico. Y es completamente impensable que esté creyendo que los Estados Unidos, por potencia mundial económica que sea autosuficiente. No es autosuficiente la economía norteamericana. Es una economía que depende de muchos productos importados, particularmente productos básicos, y por tanto, aspirar a ser autárquico en estas épocas del mundo globalizado resulta casi que una herejía. Y a mí me parece que, pues de hecho, está castigando no solo está castigando al mundo, es un mecanismo de poder. Tengo el poder para castigar al mundo, pero los efectos para la economía norteamericana pueden ser realmente perversos en el mediano plazo. Es decir, yo pienso que si hay un país que puede ganar este combate, es China, que ya tiene toda la práctica del mundo en hacer dumping, es decir, en financiar los costos variables a sus exportadores para que puedan colocar productos excesivamente baratos en el exterior y exportar a como sea. Y si los chinos con 2.300 millones de bocas, un mercado de 2.000 propio de 2.300 millones de personas, le da por bajar tarifas, por bajar aranceles, se abastece, se abastece su mercado, los mercados fluyen hacia donde mejores condiciones les den y necesariamente el efecto que Trump buscaría para la economía norteamericana podría ser inclusive un desabastecimiento, una relocalización del mercado internacional de productos básicos, por ejemplo, exportar hacia China lo que no podemos exportar o nos cuesta, o en lo que estamos perdiendo competitividad con las nuevas tarifas arancelarias que puso. La otra cuestión es que si esto que estoy diciendo se cumple, va a ser inevitable que las tasas de inflación en Estados Unidos aumenten y conjuntamente con las tasas de desempleo. Entonces yo creo que es una medida retardataria, distópica, está echando para atrás con medidas que en un mundo globalizado no tienen sentido, porque es que ya no es el grande contra el pequeño, sino que todos los países en su medida tienen sus propios mecanismos de protección y hoy en día los mercados fluyen hacia todas partes sin pedir permiso. Entonces yo creo que desde esa perspectiva lo que está pasando es una guerra, es más bien una proclamación de guerra económica que no necesariamente van a ganar los norteamericanos y en la que sí pueden salir muchos países perdiendo. Todo depende de la capacidad de maniobrabilidad que tenga cada uno de ellos. Básicamente sería el comentario que podría hacer al respecto por ahora. Podemos seguir conversando luego. Muchas gracias. Gracias, Gersain, por la ilustración que nos haces y que nos puede también dar elementos. ¿Quién quiere hacer alguna intervención, pregunta, comentario, ampliación que nos ayude a seguir alimentando también el texto que hemos tenido hoy como base? Bueno, ya no tanto centrado en Habermas, sino como consecuencia de lo que trabajamos en Habermas, de que justamente ha sido abandonado, es que justamente lo que está sucediendo actualmente nos lleva a situaciones como la siguiente que voy a tratar de
de mostrar acá. Hoy se habló en la radio acerca de una ecuación que desarrolló el gobierno de Trump acerca de el cálculo que debería darse de acuerdo con la relación que pudiera tener el sistema de balanza comercial entre los Estados Unidos y cada uno de los países del mundo, teniendo en cuenta producto por producto. Entonces, aquí está la ecuación que formularon ellos, pero que, por supuesto, eso tiene una explicación que voy a intentar desarrollar. En términos de información, no en términos de conocimiento, porque indudablemente, pues, yo en ese sentido soy un ignorante. Pero digámoslo así, que en ese sentido hay una fórmula que el gobierno de Donald Trump generó para calcular los aranceles recíprocos a los demás países. El método para calcular los aranceles había sido en gran parte desconocido en el periodo previo al anuncio de la Casa Blanca. La administración del presidente Trump ha calculado su serie de nuevos aranceles basándose principalmente en las balanzas comerciales existentes con cada uno de los países, lo que supone un alejamiento de las promesas de igualar las tasas arancelarias y otras barreras comerciales de otros países. En un comunicado que publicó el miércoles por la noche para explicar su metodología para los aranceles que sacudieron al mundo, el representante comercial de los Estados Unidos destacó una fórmula que divide el superávit comercial de un país con los Estados Unidos por sus exportaciones totales. Y aquí pues se tiene en cuenta tanto en los valores globales, pero los valores por áreas de productos y productos individualizados, lo cual implica un trabajo supremamente detallado y de filigrana para entender cómo es la relación de los Estados Unidos con cada uno de los demás países del mundo. Según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el año 2024, pues se tomaron estos datos y luego esta cifra se dividía por 2 produciendo una tasa descontada. Dice la información de prensa que China, por ejemplo, tuvo un superávit comercial de 295 mil millones de dólares con los Estados Unidos. El año pasado se calculó esto sobre un total de exportaciones de 438 mil millones de dólares, con una racionalidad, una rata del 68%. Dividido según la administración de Trump, dividido por 2, se obtiene un tipo arancelario que equivale al 34%. De esa misma manera se hizo el cálculo con los demás países del mundo, teniendo en cuenta estos valores correspondientes con cada país, y a partir de ellos se obtuvo un porcentaje que era el recomendado por esta fórmula con el propósito de aumentar las tasas arancelarias en las importaciones con respecto a cada país, el propósito supuestamente de equilibrar la balanza en las relaciones de importaciones-exportaciones. Entonces quería señalar como esa parte de este proceso de elevación de las tasas de importación que permite por un lado generar como varios tipos de aumentos dependiendo de la relación de la balanza comercial
con cada uno de los distintos países. Y por eso es que no son uniformes los incrementos. Creo que José iba a intervenir y me parece que es muy valioso porque nos puede ayudar a entender mejor. Sí, me parece la fórmula, pues en el número, pues el delta, la fórmula lo que está poniendo el triangulito es la variación. Estoy manejándola de memoria como me la mostraste. La variación en la tarifa es directamente proporcional a la balanza comercial, o sea, el SX menos el M que están en el numerador. X son exportaciones, M son importaciones, entonces esa es la balanza comercial. Y entonces está diciendo la tarifa debería estar directamente proporcional a la situación, digamos, de la balanza comercial entre los países, pero en el numerador, que es la relación inversa, lo que podría ir, veo que hay varios coeficientes. Esos coeficientes ya pueden ser, no sé, y están multiplicando unos con otros. Ese E y todos están multiplicando. Entonces, fíjate, uno tiene que ver con las importaciones, el otro no sé qué será este delta, ¿cómo se llamará? El epsilon, sí, no sé si tienes qué hay ahí debajo, en ese numerador. Lo que yo observo allí es que está solamente la versión periodística de la presentación de la tabla, pero de la fórmula, perdón, pero no hay una explicación de cada uno de los componentes de la fórmula. Entonces, en ese sentido, pues el que observa la noticia, pues no tiene la información detallada desde el punto de vista de la naturaleza, por lo menos científica o cuasi científica, de cómo es que se hizo ese cálculo. Entonces ahí nos quedamos, en ese sentido nos quedamos perdidos, los que no sabemos de estos cálculos de tipo macro y microeconómico. Pero fíjate que en el fondo es una ecuación sencilla en la que arriba tienes el balance comercial de los Estados Unidos, exportaciones menos importaciones. Si eso es negativo, va a tener un efecto directo sobre la tarifa. Entonces, si están importando menos, entonces la tarifa iría con signo contrario. Digamos, es un país en el que estamos exportando harto, diría el gringo, pues entonces no le vamos a subir la tarifa. Sí. Y abajo los ponderados son el de importaciones y tal vez el de exportaciones también. Entonces, si el coeficiente de importaciones es muy alto, pues la tarifa puede bajar y viceversa con el de exportaciones. Entonces es básicamente lo mismo de arriba para abajo, pero están teniendo en cuenta comportamientos de variables diferentes. Sería interesante, voy a averiguar si la puedo conseguir y se las cuento. Perfecto. Hay una cosa aquí interesante de todas maneras, y es que Estados Unidos pretende convertirse nuevamente en el estándar del mundo para todo. Y entonces el principio de justicia comercial para Estados Unidos es que toda la ecuación para el caso de la economía norteamericana en sus intercambios comerciales debe ser al menos equivalente a, yo me imagino que a 1, que el valor de 1 y la equilibración de los porcentajes de las elevaciones de las tasas de los aranceles conlleven a esa unidad, habida cuenta de que en algunos casos es desventajosa para los Estados Unidos, claro. pero en ese sentido es una medida que es imperial, porque es que Estados Unidos no es el estándar del mundo, a pesar de que sea una economía supremamente grande y potente, pero no es el estándar del mundo. Entonces, en ese sentido es donde ya para los que no somos estadounidenses, el volver a ser América grande es un asunto de ellos, pero esto, por ejemplo, tiene una afectación grandísima y en diáspora, porque, por ejemplo, todas las importaciones que son chinas, que no puedan llegar a Estados Unidos, habida cuenta de la elevación del 34%, va a buscar otros sitios y otros lugares para poder llevar esos productos que ya se han producido o que están en potencial producción en China, lo cual va a afectar, por supuesto, la estructura productiva y también arancelaria de los demás países.
porque el asunto no es que sea simplemente Estados Unidos, esto es un mercado global donde hay una inmensa cantidad de interacciones entre los distintos países del mundo y esto va a generar una serie de efectos que yo no sé hasta dónde, supongo ya que con elementos de inteligencia artificial, de cálculos hipercomplejos matemáticos, se puede tener, llamémoslo así, una simulación de resultados a 2, 3, 5, 7 años que pueda ocurrir en el mundo y que los Estados Unidos la hayan tenido prevista y que los expertos estadounidenses se las hayan comunicado al equipo económico del presidente Trump. Y por ejemplo, ahí habría, digamos, oportunidades para países como el nuestro, que dice, hombre, pues está difícil exportar a Estados Unidos y los chinos tienen una sobreproducción que no van a poder colocar en Estados Unidos, la van a poner barata. Es un momento para abastecer, sobre todo en materia de tecnología, por ejemplo, para hacer un buen abastecimiento de tecnología a bajos costos puede ser un factor de alta, digamos, de generar cierta competitividad, aprovechando la coyuntura. Claro. Claro, eso, pero eso en aquellos elementos que Colombia no produce. El problema es en aquellos productos que Colombia sí produce, que al producirlos, por ejemplo, China, sí, a claro, menores precios, afecta a la industria claro, nuestra. por supuesto que sí. Vas a San Victorino y consigues los buzos a $1, ¿cierto? Y producirlos en la zona industrial cuesta 10. De acuerdo. Entonces, esto tiene un doble rasero. Es una oportunidad en ciertos componentes de productos que no generamos, pero también puede ser una amenaza para la industria nacional, claro. Es correcto, es correcto. Pero bien interesante esto, porque también reconfigura el mercado mundial y reconfigura la actitud que hasta el momento se ha tenido en los distintos países del mundo en su sistema de producción y en su organización de su balanza comercial. Esto es bien interesante. Pero mira que hay una cosa como loca en esta decisión, es que, por ejemplo, a Colombia le ponen 10%, pero a las islas, voy a dar un nombre raro por allá, Baleares, no sé qué cosa, en el Pacífico, le pusieron también el 10% y es una isla donde viven 20.000 personas, es decir, es más chiquita que Fontibón. Entonces uno dice, esto lo hicieron a la larga, diría mi abuelita, la topa Tolondre, a todo el que no, es decir, hay que asustar a todo el mundo, grandes y pequeños. Sí. Es como una pandemia de tipo económico. Seguramente deben haber unos estándares mínimos de los que son menos amenazantes hasta llegar a los más amenazantes. Por ejemplo, Vietnam tiene 46%. Eso es una buena noticia para nosotros porque el café vietnamita es el más cercano. El café costarricense y el vietnamita es el más cercano a nuestro café dulce. Sí, pero sorprende eso. Por ejemplo, que en el caso de Vietnam, claro que es una economía emergente, pero también hay unos componentes de orden político, entiendo yo, porque Estados Unidos ha tenido a lo largo de estas últimas 5 décadas tener que hacer por acuerdos internacionales indemnizaciones a Vietnam, habida cuenta de la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam. Claro, es que esa es una guerra que no acaban de perder. Sí, que creo que es uno de los asuntos que le arde al presidente de los Estados Unidos con distintos países del mundo. Por ejemplo, con Europa está siendo supremamente implacable, porque siente que Europa ha sido beneficiada por los Estados Unidos a lo largo de más de 80 años y que hay una situación muy cómoda de los europeos con respecto a los estadounidenses y de que los estadounidenses no se sienten suficientemente agradecidos por los europeos. Es una cosa bien interesante eso. Ahora, fíjate que cuando hablas de Europa, estás poniendo en un mismo paquete todos. Sí, vale la pena, pero principalmente Europa occidental. Portugal y Alemania, Grecia y Francia. Pues, sí, no, nada que ver. En eso tienes toda la razón. Principalmente podríamos hablar aquí de Alemania, de Francia, de Bélgica, Luxemburgo, de Holanda, que fueron los más beneficiados en el proceso de reconstrucción europea. Bueno, y también la Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña siempre será un aliado
de inmenso orden con los Estados Unidos. Muy ilustrador, muy interesante y gracias a ustedes dos por ampliar esta información que puede ser muy útil para quien vea este video. No sé quién más quiera de pronto hacer un comentario, pregunta, en fin. Camilo. Hola Francisco, hola Astrid, José, todos buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, pues muchas gracias Francisco por tu exposición, por compartirnos el texto como siempre, que le das bastante claridad pues a las ideas que intenta comunicar el autor. Dentro un poco de lo que comunicaban ahorita con José Erzaín sobre los aranceles actuales, no soy tan conocedor del tema de economía, sin embargo, pues sigo algunos economistas que en contraste, digamos, un poco con la posición de José, apuntan un poco más a que la estrategia que actualmente tiene Trump, digamos que muy de acuerdo con algo que él expone en su libro El secreto del éxito, es básicamente subir los aranceles para llevar a los países a obligarlos a negociar sus tasas de aranceles, precisamente. No estoy totalmente convencido de que lo que haya dentro de Estados Unidos ahorita sea algo como hacia el proteccionismo económico, sino que yo vería que más bien lo que está interesado Trump particularmente es en pues disminuir las tasas de interés de ciertos bancos, negociar aranceles con otros países y pues otras jugadas económicas que tienen como otros aspectos que están más ligados a sus intereses económicos personales y pues a intereses que claramente actualmente cobijan a Estados Unidos. Digamos que principalmente es eso y pues ahorita algo que me comunicaba escribía con Astrid, es también que respecto con el texto, digamos que sería un poco interesante evaluar si esta marginalización aparente que ha tenido Habermas en el rol intelectual durante este siglo es un síntoma de la transformación de la esfera pública derivada precisamente de los modelos de comunicación, de hipercomunicación, de inteligencias artificiales, en donde ya digamos que esta propuesta comunicativa de Habermas sería contraproducente al tener ese mismo modelo hipercomunicativo donde ya no podemos manejar en muchos casos que es verdad, que es mentira, y el ejemplo que pones de los aranceles es perfecto, precisamente porque en el momento actual muchos economistas están también discutiendo si lo que quiere es irse por el proteccionismo, si lo que quiere es negociar aranceles o cuáles serán sus fines comerciales. Entonces, digamos que solo eso, no sé ustedes qué opinen al respecto. Uy, Camilo, muy clave lo que has dicho. Son dos componentes y dejo que primero José hable sobre la parte de la esfera económica y después yo tomo sobre la parte de lo que es opinión pública, como acción comunicativa y actualidad de los pensamientos de Habermas. José, hazle tú. Pues mira, yo, si te entendí bien, Camilo, entiendo lo siguiente. El tema de los aranceles es algo que siempre ha sido un asunto de discusión, un tema inclusive que está de alguna manera normativizado en la Organización Mundial del Comercio para garantizar que el comercio fluya a nivel internacional, pero la negociación arancelaria siempre ha sido bilateral o multilateral en algunos casos, como en los grandes bloques económicos, como Europa, por ejemplo. Pero yo creo que la manera como Trump está presentando las medidas no buscan ningún tipo de negociación, sino que está imponiéndolas. Ahí está buscando más que negociación, sometimiento, lo que puede generar unas reacciones en contrario, porque hoy en día el mercado tiene otras formas de refugiarse e inclusive vivir sin necesariamente depender de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Yo creo que ahí hay un tema de estilo
y de casi que una posición tan anacrónica como de tipo imperialista que no cabe. Y en cuanto a lo que dices sobre Habermas en esta época de la comunicación tan especial que estamos viviendo, eso sí es el doctor Luis Francisco quien responde. Gracias, José. Camilo, antes de que yo intervenga. Sí, Dale, Camilo. como para no cambiar el tema de conversación, el punto. Un poco como respondiéndote, José, digamos que eso es lo que expone, lo que precisamente te decía que expone Donald Trump en su libro de El secreto del éxito, y es exactamente eso, de llevarlos al límite, poniéndoles condiciones extremas para llevarlos a un punto de negociación, porque pues digamos, yo también me lo pienso desde el lado que Estados Unidos no solamente comercia productos, sino que comercia su propia moneda. Y el dólar es sí, la base de la negociación a nivel mundial, y básicamente si tú no negocias con dólares, quedas vetado de ciertos negocios y empiezas a pagar otras multas adicionales. Entonces creo que también podría verse el dólar como un producto estadounidense. Pero bueno, lo que te digo, ahí sí no me arriesgo tanto porque de economía no conozco muchísimo. Bueno, aquí hay una serie de cosas. No soy el conocedor de la economía, pero entiendo que en los procesos de la globalización económica, el capítulo correspondiente a intercambio comercial son solamente 2 dentro de una inmensa cantidad de otros capítulos. Aquí, por ejemplo, no se están hablando acerca de lo que es la comercialización de mercado de capitales, sino solamente de productos. O sea que esto tiene muchos aspectos más amplios que las medidas de las tasas arancelarias. Porque, por ejemplo, en el mercado de capitales no hay ninguna referencia acerca de que haya tasas de arancel de la importación o exportación de capitales. Y esto sigue funcionando de otra manera, con otro sistema. Lo otro es que el sistema SWIFT, que es el sistema que se tiene establecido acerca del visto bueno que dan los bancos estadounidenses con respecto a las transacciones que tienen los distintos países, pues este sistema sigue funcionando. Lo que acontece es que hay países que han elegido no sustituir el dólar por una moneda de curso legal para el comercio internacional, sino que hay algunos países como los del BRICS que han optado por comerciar en sus propias monedas locales, donde hay unos acuerdos en los cuales se puede negociar en rublos o en yuanes o en la moneda sudafricana o en los reales brasileros, que en ese sentido es de acuerdo con el tipo de transacción que se haya acordado hacer, que simplemente no utilizan el dólar. ¿Por qué? Porque los bancos no van a permitirlo. Ahora bien, entiendo yo que los miembros del BRICS estarían encantados de que volvieran a permitírseles a comerciar en dólares, porque es la moneda de curso legal para el mercado internacional. Bueno, eso de una parte, y seguramente José si me quiere ayudar o corregir, yo se lo agradezco. Sí, de otra, sí, sí. En materia de capitales no hay, le ponemos atención a los aranceles, en materia de productos, la variable de ajuste son los aranceles. En materia de capitales lo que tenemos que estar atentos es qué va a pasar con la tasa de interés gringa, que es la que genera en última los flujos, los grandes flujos de capitales desde y hacia los Estados Unidos, que esa es otra forma también de proteger tanto el valor del dólar como la afluencia o salida de capitales, es su balanza de capitales. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, José, que nos permite entender mucho mejor el proceso y que indudablemente no es que esté cortado, sino que todo está articulado. Lo otro es que definitivamente, sí, Camilo. Qué pena contigo, yo continúo. Tranquilo, hermano, no te preocupes, tranquilo, sigue. Es que, bueno, un poco lo decía porque a mí me interesa bastante el mercado de bolsas y de acciones, y lo decía porque ayer cuando comenzó, por ejemplo, a dar Trump su conferencia,
Cuando comenzó el Dow Jones, S&P 500, Bitcoin, todo empezó a subir, o sea, en un minuto tú veías que subía 2-3%, que es una volatilidad altísima. Tan pronto este señor se paró y sacó la tabla de aranceles, todo se fue al piso de una manera absurda. Claro. Todas las inversiones, Dow Jones, S&P 500, Bitcoin, todo cayó sobre el 5-6%, que es altísimo. Entonces creo que por eso yo lo relacionaba un poco. Ya, entiendo perfectamente. Bueno, abordemos finalmente este asunto de la vigencia de Habermas en relación a sus concepciones de carácter político continental y geopolítico. Parece ser que las condiciones de los desarrollos de los acontecimientos de los últimos 25 años han superado todas las posibilidades que había previsto el conjunto de conceptos que había planteado Habermas. En ese sentido es que se puede decir que Habermas está silenciado, habida cuenta de que son los hechos de las circunstancias como se han presentado en los últimos 25 años que ha generado situaciones que superan las posibilidades de comprensión y explicación teórica en materia política, política continental y geoestratégica que podía haber hecho en su momento Habermas. El otro asunto es que indudablemente el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la computación ha llevado que la interacción humana cambie completamente de los modelos que hasta principios de los años 90 se había venido manejando. Y en ese sentido, pues, todos los conceptos clásicos que se habían tenido como elementos fundamentales en la teoría de la acción comunicativa, de la comunicación racional basado en los criterios de una eticidad kantiana, en un equilibrio de la dignidad humana a partir de las relaciones entre hablante y oyente, que siguen de todas maneras el principio de la filosofía del solus ipse, de la conciencia unitaria, porque no hay un hablante oyente, hay una estructura de relaciones entre hablantes y oyentes que coordinan acciones y que coordinan acciones en medio no de una forma limpia de relaciones interpersonales y grupales, sino que están también mediadas por estructuras de poder. Entonces las relaciones entre los distintos individuos o grupos de colectivos están basados también en una interacción entre hablantes y oyentes, pero bajo estructuras de poder. En ese sentido, la teoría de la acción comunicativa se queda simplemente como una abstracción interesante, pero que no obedece a lo que pragmáticamente se está viviendo en la interacción comunicativa, porque la interacción comunicativa es una interacción, sí, entre hablantes y oyentes bajo estructuras de poder establecidas, donde hay unas reglas de juego, donde hay algunos que tienen unos mecanismos de palanca donde se presionan cierto tipo de cosas, y los diálogos sociales no se hacen en términos de entre iguales, sino bajo las relaciones de estructuras de poder que cada uno de ellos tiene, y eso nos damos cuenta a nivel tanto nacional como internacional que acontece. Por lo tanto, muchas de las cosas dichas por Habermas en términos teóricos hoy dejan de tener vigencia. A eso me quería referir también. Lo cual, a propósito de eso, que hay un silencio que queda en el ambiente, pues no es auspicioso decir que cuando uno establece una relación con otro, como grupo humano, con otro grupo humano, donde hay intereses y se quieren negociar cosas, no, hay unas estructuras de poder que hacen que uno esté más potenciado que el otro, y la capacidad argumentativa es solamente un elemento, pero hay otros componentes que imponen cosas. Mire lo que nos decía José Hertz ahí con relación con el sistema arancelario. Aquí no es una estructura de diálogo, sino una imposición de carácter imperial. Y es que, a ver, en lo que entendí de lo que planteó Camilo es también cómo esa, bueno, ahí se complementa con lo que estaba diciendo José Gersain, pero el elemento de cómo estas IAs o estas inteligencias artificiales y ha cambiado o hace que cambie esas relaciones en la acción comunicativa,
y por el otro lado, pues también en doble vía, por el lado también de lo económico, pero entendía yo que lo que tú estabas ampliando, Francisco, tendría que ver con lo de la teoría de la acción comunicativa y esta nueva intervención que viene a dar con estas... Tienes cerrado el micrófono. Por eso era lo que te quería decir. De las inteligencias artificiales. Bien, entonces quiero decirte lo siguiente, Astrid. Es que el asunto no es un asunto de tecnología. El problema no es un asunto de que hayan emergido inteligencia artificial. No tiene nada que ver con eso. Años 90, años 80, relaciones intercomunicativas entre grupos humanos. No es una relación uno a uno hablante-oyente. Es una estructura entre hablantes y oyentes que están dentro de determinado tipo de esferas contextuales donde hay mecanismos y estructuras organizativas del poder económico, político, social, armamentístico, etcétera. Luego, posibilidades de diálogo comunicativo de tipo racional. Eso es un ideal. Eso es un ideal. En ese sentido, ya de entrada, Habermas estaba ahí perdido en sus teorías. Y proyectado esto al análisis político de la integración europea y de la autonomía de los pueblos, etcétera, estaba ya perdido, con o sin inteligencia artificial. Ahora viene el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la computación. Por supuesto, genera también otra estructura de relaciones entre los seres humanos, como colectivos, y no en una relación sujeto-hablante, sujeto-oyente que responde al hablante, porque esa sigue siendo una concepción ideal de carácter metafísico. Aquí son colectivos interactuantes, pero además que siguen, como en antaño, en unas estructuras de poder. Entonces, el asunto es que la mayor capacidad que tengan los servidores computacionales o la emergencia de inteligencia artificial que los potencie, simplemente son aditamentos a cosas que ya preexistían, como las estructuras de poder. Entonces, que hacen que el diálogo que se pueda establecer, que diálogo significa a través de la razón, a través, logos, razón. El diálogo simplemente está mediado por estructuras de poder en las cuales está metido el conjunto de sujetos o los colectivos que están interactuando. Es todo el caso, siempre. Entonces, aquí tenemos que mirarle en esa perspectiva y entender que, pues, Habermas ahí, hoy por hoy, ahí sí que menos tiene vigencia y por eso también desaparece. Y esto hay que entenderlo así, reconociendo todo el esfuerzo hecho por Habermas, pero el asunto es que este intelectual alemán, de todas maneras, que no pretendía tener elementos metafísicos, sin embargo, sus idealizaciones teóricas lo llevan a categorías de carácter universal que aíslan desde los hechos lo que opera de lo que quiere explicar. Porque los hechos son mucho más ricos y contundentes en los términos de unas interacciones hipercomplejas que su teoría no pueden contemplar. ¿Qué es más? Es posible más bien, hoy por hoy, utilizando sistemas de inteligencia artificial y computacional, hacer modelados y simulaciones de base matemática para poder entender los fenómenos complejos de la interacción humana, por ejemplo. Que tú ya vienes conociendo esto a partir de lo que hemos trabajado con el grupo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca acerca de lo que es el modelado y la simulación a partir de modelos matemáticos en los cuales se puede representar una serie de fenómenos. Y esos fenómenos se pueden poner en movimiento a través del tiempo en términos de simulaciones. Y ahí es donde uno se da cuenta que es así de hipercomplejo el proceso de la interacción humana, que estas categorías habermasianas acerca de la comunicación y la racionalidad
simplemente quedan como una anécdota dentro de la historia de la producción intelectual. No sé qué reacción te produce esto que te estoy diciendo. Pues principalmente estoy viendo con lo que pues había mencionado, que Habermas había sido la respuesta para su época y que estamos en... Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Entonces lo que quería era que con esto pues, que acabas de decir, lo que hace es ampliar ese argumento que pues inicialmente yo planteé, solo como para hacer un desarrollo que quedara, porque quedaba como el comentario de Camilo como algo que no se había cerrado en cuanto a la explicación. Excelente. Bueno, Astrid, muy bien. Muchas gracias por esa precisión y aclaración. Creo que Estela estaba diciéndote algo ahí. Sí, pero entonces es algo bien porque el tema del café en Colombia, pero no lo quiero abrir porque pues para la configuración de la grabación cambiaría. Ya. Sí. Pues, tú la abras. Perfecto. Listo. Yo por mi parte no tendría más que decir en las respuestas a Camilo, en sus interesantes cuestionamientos y en los apoyos de los planteamientos que había hecho José Gersaín. Bueno, lo único era sí el comentario de Estela y creería que con eso ya estaríamos redondeando la actividad de hoy. Ahí estás, Estela. Bueno, debe ser que no le queda fácil ella misma plantear el argumento. Pero sí, lo que pasa es que ella está hablando de otra cosa que se sale de lo que estamos... Bueno. Perfecto. Entonces, creo que ha sido muy valioso, muy enriquecedor, porque esto ha abierto varios caminos, ¿no? De temática que se abordó hoy. Gracias, José Gersaín, por todas tus explicaciones que son muy interesantes. Gracias, Camilo, por las preguntas que vas planteando y que van ayudando a hacer más enriquecedor también la charla. Y pues gracias a todos los que siempre están aquí pendientes, que entran o que salen del evento, pues por sus responsabilidades externas, pero que sabemos que están muy pendientes de seguir esta tertulia. También esperamos que esto también les dé elementos a quienes vean este video una vez lo subamos a la plataforma. Pues voy a dar paso a cerrar la grabación. Muchas gracias y un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.